Doctor Busto, ¿cómo le va? Eduardo Olivares lo saluda en Radio Ciudad. Buen día. Hola Eduardo, buen día. Un Bueno, gusto escucharte. bueno, gracias por atendernos, Esteban. Esteban, a vos te contrató la familia de los dos chicos. A ver, contame a quién estás representando en esta situación. Bien, yo estoy representando, a mí me ha contratado la familia paterna de los dos menores víctimas. Ajá, la familia paterna, pero entiendo que son dos familias paternas, ¿no? Son dos familias, sí, justamente Ajá, por eso hacía referencia en plural, en las plural, familias. perfecto. Es decir, el papá de uno de los niños está en Buenos Aires en una situación de salud grave y el otro papá que es un ex integrante del ejército, entiendo, ¿no? Correctamente, sí. Bueno, ¿qué pasó ayer con la jueza que la mandó a esta mujer a la penitenciaría, ¿no? Bien, Contanos. sí, en primer lugar, permíteme poner de manifiesto que yo no comparto absolutamente nada del criterio del profesional que con anterioridad estaba Sí, hablando y expresándose. sí, ¿Por qué te lo digo yo esto particularmente? Porque yo formo parte del expediente, sí, porque tengo las constancias del expediente y porque veo de manera fehaciente todo lo que se ha digitalizado en el expediente. Yo particularmente peticioné que sea trasladada a una cárcel que entiendo es el lugar en donde corresponde hoy sí. esté. ¿Y por qué Ajá. lo peticioné a esto? ¿Por Quiero qué? aclarar Sí, esto. Yo no comparto criterio, en virtud de lo que sí. el profesional con anterioridad hacía referencia a que no es punible. Yo entiendo claramente que sí es punible. Vos fíjate, perdón, fíjense ustedes esto. Sí, Yo no comparto que tenga patologías psiquiátricas y que no haya comprendido la criminalidad del acto. ajá. Particularmente Sí, entiendo y se desprende ahí, de... Esteban, déjame, digo, para Sí, salvar la declaración de Javier recién. Él lo que decía es que se tenía que determinar eso antes de enviarla a una cárcel común. Antes de enviarla a una cárcel común, descartemos que no esté en un cuadro psicológico de enajenación, ¿no? Sí, bueno, después resulta justamente, que no, bueno, a la cárcel. sí. Pero mientras Bueno, tanto, ¿no? Me parece que ese era el sentido de lo que él estaba diciendo, ¿no? perfecto. Justamente se la envió a una cárcel porque no se ha podido acreditar de manera fehaciente que tenga esas patologías psiquiátricas a los Ajá, efectos de que no sea punible. Justamente a mí, dentro del entendimiento del expediente, sí, ella, yo considero que es punible. Ella ha actuado con dolo, con intenciones muy claras, sabiendo lo que hacía ajá. y comprendiendo la criminalidad del acto y pudiendo dirigir sus acciones. Justamente vuestra señoría cuando resuelve en virtud a un montón de fundamentos y en virtud a la prueba y la evidencia que se Sí, presentó dentro del está bien. expediente. Y no consta ¿Cuáles eran las absolutamente intenciones? ninguna. ¿Por qué los mató? ¿Por qué una persona puede matar deliberadamente a sus hijos? ¿Cuál era la intención? Acá la intención de ella era quitarse la vida, era suicidarse ella Ah, a posterior de de- cometer el doble crimen. eso parece ¿Por qué lo en la digo? carta, ¿no? En la carta parece que eso es lo que sugiere, ¿no? Justamente, eso se desprende de las cartas y de la modalidad como cometió el crimen. Ujú. Destaquemos también el procedimiento inmediato que a cabo llevó personal policial, quien Ujú. acudió al lugar en donde ella estaba, la encontraron rápido y pudieron impedir de que eso se lleve a cabo. Yo entiendo que si Ah, personal policial no acudía y no llegaba, iba a terminar quitándose la vida. mira, está bien. Esa es una información que no teníamos. Es decir, la policía lo ubicó en el momento en el que ella podría estar, bueno, no sé, reaccionando para quitarse la vida. Ella llegó a un lugar Ujú. en donde la encontraron con Sí, una sábana y el arma de fuego reglamentaria. está bien. Entiendo yo, atento a lo que ella Sí, misma sí. escribió en las cartas, que luego de cometer el crimen se iba a quitar la Quita la vida. vida. Bueno, perfecto. Pero vos sos abogado penalista y sabés que tenés que explicar más allá de todo, el móvil del hecho. Lo decís muy bien, lo explicás muy bien. Estaba ubicada. Ella deliberadamente realizó acciones para matar a sus dos hijos y luego matarse ella. La sorprendieron a mitad de camino, no se pudo matar. La pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué hizo esto?
Sí, bueno, es una pregunta bastante compleja. Ella lo que pone de manifiesto siempre en la redacción de las cartas es que, bueno, necesitaba, buscaba paz y que, bueno, justamente estaba atravesando una crisis económica bastante importante. Absolutamente nada de lo que haya dicho justifica su Mm, accionar, pero es lo que ella, bueno, escribe en las cartas. Yo entiendo particularmente, como les decía y ponía de manifiesto, atento a que estoy constituido en la causa, sí. atento a que estoy viendo todas las actuaciones y atento a que de manera fehaciente, bueno, estoy leyendo cada actuación. Ella ha comprendido la criminalidad del acto, pudo dirigir sus acciones, eso a mí no me cabe ninguna duda. Ujú. Fijémonos, Sabía lo que otra estaba cuestión, haciendo, sabía lo que estaba haciendo ella. sabía lo que estaba haciendo, no tengo ninguna duda. Ujú. Fijémonos, otra cuestión. Sí, Ella se desempeñaba como integrante de la fuerza policial, ¿cierto? sí, señor. Perfecto. Ella estaba en estado activo Sí, hasta el día de que se cometió el crimen. ¿Estamos hasta ahí? Sí. sí. De hecho, creo Entonces, que ese día se tenía que presentar en la comisaría, ¿no? justamente sí, eso es cierto. Entonces, siguiendo el hilo conductor de lo que estoy explicando, Sí. y toda vez que se desempeñaba como integrante de la fuerza policial y toda vez que estaba en estado activo de la fuerza policial, ¿qué significa esto? ¿A dónde nos vamos a retrotraer? A que atravesó todo un curso, toda una preparación Sí. dentro de la academia como aspirante a la policía, y Ujú. toda la multiplicidad de profesionales, psicólogos que han tomado intervención y la evaluaron, Sí. claramente le aprobaron todo y atravesó todo de manera satisfactoria. Ujú. Entonces, yo no sé de dónde se desprendería lo que Ujú. escuchaba respecto a que no es punible, No, 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 respecto a no. que tendría patología psiquiátrica. Lo que hay es un cuadro de índole académico que establece que, bueno, un hecho estudiado, ¿no? Vos sos abogado penalista, Justamente, yo sí, estaba, lo estás estaba, explicando muy claramente, lo estás claro. explicando muy bien, Es y a ese decir, punto yo quería llegar. hay en la teoría de la ciencia de la criminología y de la psicología forense una escena estudiada que es la de el filicidio. ¿Por qué alguien puede matar a sus hijos? Y se establecen, obviamente, después eso lo tenés que aplicar en las causas particulares. Esta es una de ellas. Ahora, de todas maneras, comprendiendo o no comprendiendo, esta mujer va a permanecer el resto de su vida seguramente privada de libertad, ya sea en una institución psiquiátrica, sea en la cárcel, sea en su propia mente. El daño que hizo a la familia es enorme, no tiene reparación, ¿no? Al menos en lo que uno se imagina. Pero tratando de comprender, alguien agrega allí un elemento que puede haber aportado peso a la situación psicológica de esta mujer, que es que no hace mucho tiempo atrás, aparentemente por una caída, la abuela de los chicos, supongo, entiendo que sería la mamá de la mujer policía, en el mismo domicilio se cayó, se golpeó la cabeza y la encontraron muerta allí. ¿Esto está en el expediente real o qué? Eso a mí no me consta, han sido sí declaraciones, pero no obra en el expediente. Justamente destaco lo que estabas poniendo de manifiesto, lo has explicado con total claridad y a ese punto yo quería llegar. Fíjense, entiendo de que esto ha sido premeditado. Se levantó a las 5 de la mañana, Sí. o sea, en su cabeza se representó todo lo que iba a hacer. Esto no fueron cuestiones de segundos, no fueron cuestiones de una alteración psicológica de minutitos, no. Ujú. Esto fue todo premeditado. Se levantó a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana decidió abrir la llavecita de una garrafa en el medio del pasillo, generando somnolencia, estuvo pensando, generándole somnolencia a los menores que estaban durmiendo en la cama matrimonial. Oportunamente, después, gatilló el arma reglamentaria, disparando al colchón de la cama matrimonial a la altura de los pies de los menores, con Ujú. claras intenciones de probar el arma. Entonces, respecto a esa alteración psicológica a la cual se hace Es decir, referencia, perdón, Esteban, es decir que ella probó el arma antes. En la misma cama. El- justamente ella probó el no, arma es tremendo, antes. esto es tremendo. Disparó al colchón a la altura de los pies
Es con un tremendo. claro objetivo de probar el funcionamiento del arma. Tremendo. A posterior, Sí. quiero ser muy prudente, atento a la Sí, sensibilidad y los sí. detalles escalofriantes de lo sucedido y por otra parte teniendo en consideración que tenemos una familia Sí. destruida, atento al dolor indescriptible. Entiendo. Luego de probar el arma, lo puso de manifiesto el Ministerio Público Fiscal, lo puedo decir, Sí. los tapó con una almohada y con una colcha. Y después de eso le efectuó los disparos. Fa. Tremendo, ¿no? Ha corrido, yo entiendo, Esteban, que, y te agradezco porque esto nos deja a todos impactados, ¿no? Pero también en la primera reacción hubo quien quiso tratar de explicarse por qué había pasado esto, ¿no? Y bueno, se trajo a colación el accidente que ha tenido el papá, creo que de la nena, ¿no? Sí. Que está en Buenos Aires. Y después apareció ahí una versión de que el papá del chiquito, que es un hombre que ha estado en el ejército, había sacado préstamos a nombre de ella, que había una orden de restricción de acercamiento, un acoso, una cuestión económica, como, digamos, bueno, representándose que con este hecho la mujer tomaba alguna venganza, ¿no?, contra quien la venía acosando. ¿Cómo comentás esto? ¿Qué tenés para decir de esta teoría? Bien, respecto a eso sí lo escuché. Tengamos en consideración que ayer se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos. Ajá. No se presentó documental fehaciente respecto a esto. Tengamos presente y en consideración que ayer se le dio apertura a la investigación penal preparatoria. Sería todo razón de colección de pruebas en caso de que exista. Hasta ahora no nos consta dentro del expediente. Ajá. Está bien. Bueno, pero eso no significa que el papá tenga alguna responsabilidad, ¿no?, en la conducta de esta otra mujer, ¿no? Exactamente, ella en una de las cartas que deja Sí. le pide perdón al papá de sus hijos, a Ajá. ambos padres, como así también a todo el grupo y el vínculo familiar, Está bien. y le dice expresamente que no es culpa de nadie. Bueno, Esteban, ¿nos podés comentar? Sé que estás contra el reloj y te súper agradezco, pero vos tendrías que estar aquí conmigo para ver cómo está escribiendo la gente, agradeciendo esta nota, que nosotros te agradecemos a vos. No sé, ¿podés explicarnos cómo es el trámite judicial? Lo que me estoy preguntando es si vos estuviste frente a esta mujer, si es una oportunidad en la que se le puede hacer alguna evaluación, hacerle preguntas, o cómo es el trámite. Correcto, en la audiencia de formulación de cargos sí estuvimos enfrente de ella. Ella tuvo la oportunidad de brindar algún tipo de declaración, alguna manifestación, ingresó llorando y se retiró llorando. Tengamos presente que en la audiencia de formulación de cargos, ¿qué se le lee a ella? O sea, ¿qué pasa en la audiencia de formulación de cargos? Sí. A ella se le lee de manera sucinta y detallada nuestra teoría del caso, o sea, qué es lo que entendemos ha sucedido y cómo ha sucedido. Ajá. Ella al escuchar cada detalle, bueno, ingresó y se retiró llorando. Dicho sea de paso, no quiero dejar pasar por alto algo. Sí. Respecto a lo que hablamos en el comienzo. Yo me acordaba de un caso muy conmovedor en San Luis, que fue el caso de la pequeña Florencia Di Marco. Sí, estábamos, precisamente ahora tenemos un informe sobre ese tema. Hay mucha equivalencia ahí también, sí. ¿Qué pasó en esa causa? El principal sospechoso de haber cometido semejante hecho se terminó quitándole vida. Sí. ¿Qué nos dejó eso? Un sabor y una angustia, un sabor amargo. ¿Amargo en qué sentido? En el sentido de que toda la gente peticionaba justicia, que el principal responsable y autor pague como corresponde en una cárcel y cumpla con la condena que le correspondía. Por eso justamente yo en la audiencia de formulación de cargos procuré de que se eleven los oficios de rigor al servicio penitenciario para que la imputada ella misma no intente atentar en contra de su vida y que no nos quede un sabor amargo como quedó en esa causa, en donde la gente pedía justicia y la gente pedía que pague con condena y la gente pedía que pague condena en una cárcel donde correspondía. Yo quiero que eso así suceda, que se haga justicia y que pague en una cárcel que es en donde corresponde, debe estar y está. A esta mujer te pregunto, lo último, Esteban, y te libero.
¿En qué situación está en la cárcel? ¿Está en un pabellón común? ¿Está detenida sola en una celda? ¿Tiene asistencia psicológica? ¿Qué saben de eso? ¿Qué podés informarnos? Bien, bueno, destaco la pregunta, es brillante la pregunta y corresponde aclarar respecto a eso. Sí, Ella se encuentra en servicio penitenciario provincial en la cárcel, no está en un pabellón común, toda ajá, vez que existe un sistema de progresividad dentro de una cárcel. ¿Qué significa esto? sí, Primero, un periodo de adaptación. Ella se va a encontrar sola, también va a ser asistida por toda la está bien, multiplicidad de profesionales en la psicología que tiene el sí. Servicio Penitenciario Provincial. Está bien, bueno, está bien, eso nos explica bien por qué está en donde está y no que se había generado alguna duda. Me parece que ahí está todo respondido. Esteban, te dejamos con tu tiempo, ha sido muy amable, ¿eh? Y muy Gracias. explícito, gracias. Ahí Gracias. estaba el doctor Esteban Busto.